Semanas atrás compartí con ustedes, estuve compartiendo un tema que le llamé de creyente a discípulo, este tema. Pero hubo algo que dejé por ahí que estas últimas semanas, por algunos asuntos de agenda, no lo terminamos. Pero estaba compartiendo con ustedes 4 pilares de cómo convertir ovejas en discípulos. Y hay 2 verdades que quiero internalizar para cerrar este tema. Y quiero que prepares tu corazón porque sé que Dios te va a hablar. Voy al libro de Hechos, al capítulo 2, verso 38. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38 dice: y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Brinco al verso 42 y dice así: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. ¿Cuántas personas? Como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero hay algo que rescato, solo como referencia para ver un detalle ahorita más adelante. Devuélvanme al primer verso, al verso 38. ¿De quién empieza hablando el versículo 38? ¿De quién empieza hablando? ¿De quién? De Pedro. Y Pedro les habló a aquellas personas. Y después de que Pedro les dio un mensaje, ¿cuántas personas más o menos se convirtieron? ¿Cuántas? 3,000 personas. ¿Pero quién dio el mensaje? ¿Quién estaba dando el mensaje? Ok, lo estaba dando Pedro. Dejemos eso ahí solo como referencia. Había hablado dentro de los 4 pilares para que nosotros convirtamos ovejas en discípulos, de uno primero, y es el de caminar en principios, como la fidelidad a las enseñanzas, la fidelidad a Dios, el tener un fundamento sólido en nuestras vidas, solo se puede dar congregándose fielmente. Una persona que se congrega fielmente es una persona que puede ser mentoreada. Es decir, es una persona a la que se le puede guiar, se le puede instruir, es una persona que estará continuamente siendo enseñada. Así es como vamos aprendiendo en todas las áreas y nos vamos integrando más al reino de Dios. Pero toqué un segundo punto que tiene que ver con la comunión. La Biblia dice en relación con la comunión que todos los que habían creído, aquellos 3,000, esos 3,000 más los que ya estaban dentro de la iglesia, dice, todos los que habían creído se mantenían como unidos y lo compartían todo. Imagínense qué unidad más bonita podía haber, que dice la Biblia que esos 3,000 y todos los que eran ya conversos tenían en común eso. Habían creído, pero mantenían sus vidas unidas. Es decir, el mutuo compañerismo, el apoyo, solo se puede dar siendo parte de las relaciones los unos con los otros. Para mí es muy importante esto de las relaciones de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la comunión genera paternidad. Cuando yo tengo comunión cercana con gente del cuerpo de Cristo, eso genera paternidad, genera cercanía, genera apoyo, y la paternidad es la que nos ayuda a educarnos, a formarnos y a corregirnos en el Señor para poder crecer como discípulos. Estoy hablando de pasar de ser creyente a pasar discípulo. Entonces, en esa paternidad que genera la comunión los unos con los otros es donde yo voy creciendo como discípulo. Pero voy a un tercer elemento y a un cuarto elemento, que es lo que quiero dejar en el corazón de ustedes. El número 3 es partimiento del pan. Partimiento del pan. Cuando la Biblia habla de partimiento del pan, el primer detalle o lo primero en lo que pensamos con partimiento del pan, ¿qué es bíblicamente hablando? Vamos a ver si alguno sabe, me lo puede decir con toda confianza, de todos los que están en esta celebración en esta hora. ¿A qué llama la Biblia partimiento del pan? Es que lo que oigo son susurros. ¿A qué llama la Biblia partimiento del pan?
a la cena del Señor. Resulta que, por ejemplo, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto, les habla de cómo muchos en la cena del Señor comían juicio para ellos. Jesús había dejado establecido celebrar la cena del Señor, pero en torno a la cena del Señor hacían grandes cenas, hacían grandes comidas para compartir. Pero en la iglesia de Corinto había un elemento que era contrario al principio de la fe. ¿Cuál era el elemento que era contrario a la fe que había en la iglesia de Corinto? Las élites, los de clase social alta, se unían ellos, y las personas más pobres, las personas de clase social más baja, las dejaban a un lado. Entonces los de clase social alta, todas las grandes comidas que habían, las tomaban para ellos y dejaban a los demás sin nada. Y entonces tomaban también bebidas, dice la Biblia, que se embriagaban, y entonces caían en disoluciones. Y entonces se hacía un desorden en la iglesia de Corinto. No es lo que la Biblia está hablando acá, pero pongo como ejemplo esto que Pablo relata en la primera carta a los Corintios que sucedía. Entonces por eso Pablo dijo: juicio comen y beben para sí. Pero cuando la Biblia habla de partimiento del pan, la esencia, el detalle que Jesús lo instauró en el aposento alto, la cena del Señor, Jesús lo hizo en medio de un ambiente de unidad. Jesús lo hizo en medio de un ambiente de compañerismo, de mutuo apoyo los unos a los otros. Entonces, cuando hablamos de partimiento del pan, pensemos en la figura sencilla. Yo agarro pan que me voy a comer. Piense ahora en esto: agarro pan que me voy a comer porque tengo hambre. Pero ¿qué pasa si la otra persona ya tiene hambre? Cuando la Biblia dice partimiento del pan, es voy a compartir con aquella persona. Es decir, no me voy a llenar yo y qué me importa la otra persona. Entonces, partimiento del pan, bíblicamente hablando, de lo que nos habla es de generosidad. La importancia de que el corazón nuestro sea un corazón generoso, un corazón dispuesto a dar lo mejor de cada uno de nosotros. No el corazón egoísta, no el corazón avaro, no el corazón ensimismado, no la gente que quiere estar bien ellos, que le den a ellos y que me importa a los demás. O las personas que me dieron a mí, pero si te dieron a vos, ¿qué será mejor? ¿Lo que me dieron a mí o lo que te dieron a vos? Porque quiero que lo mejor sea lo que me dieron a mí. Entonces, la Biblia de lo que nos está hablando es de generosidad, de desprendimiento, de ofrecer siempre lo mejor de nosotros. ¿Por qué la iglesia del primer siglo tenía tanto éxito en la unidad? ¿Por qué empezó a crecer? ¿Por qué empezó a multiplicarse? ¿Por qué vino un avivamiento? Yo más bien con esto quiero una transferencia de un espíritu fuerte sobre eso en nuestras vidas. No a gente pesimista ni a gente derrotada diciendo: uy, sí, hoy todo es tan diferente, la gente es tan fría, la gente está tan llena de avaricia, uy, la gente es tan dura, uy, qué terrible. No, no veamos problemas, veamos soluciones. Siempre he enseñado eso: ante un problema, veamos soluciones. ¿Cuál es la solución a los problemas? Para eso existen. Bueno, si lo que se necesita es fortalecer la unidad, si lo que se necesita es fortalecer el mutuo compañerismo, si lo que se necesita es fortalecer la generosidad, decido ser el primero en la lista. Porque yo sé que lo que haga yo voy a contagiar a otros con eso. Y aquellos van a contagiar a otros y van a contagiar a otros. Entonces, esto es un buen virus que se debe de transferir. Ahora, partimiento del pan me habla entonces de ofrecer lo mejor. ¿Qué tengo que ofrecer yo en mi vida cada día? Ofrecer mis talentos. Nosotros todos tenemos talentos, tenemos dones, tenemos alguna gracia, tenemos potencial en nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo servir con mis talentos? ¿Cómo yo puedo ayudar a las demás personas? El término partimiento del pan en su esencia, lo que Jesús estaba hablando era también de eso, de unidad, del corazón generoso, del corazón servidor,
de la persona que no vive su vida siempre pensando en qué le van a dar los demás, sino que más bien piensa en qué puede dar a los demás. La persona que tiene la actitud, por ejemplo, de venir a la iglesia no para ver qué es lo que la iglesia le va a dar, sino para qué puedo darle yo a la iglesia. ¿Qué servicio puedo poner yo para servir a las demás personas? Hoy quiero decirte algo. Decide levantarte cada día de tu vida con desafíos de fe. Di esa palabra conmigo, desafíos de fe. ¿Qué significa esto? Vuélvete un productor de pan de vida. Iglesia, vuélvete un productor de pan de vida. Vuélvete panadero. Vuélvete panadera, haciendo el mejor pan. Mire, yo disfruto y amo y sueño y anhelo y oro y pido dominio propio cuando sé que se acerca Semana Santa, porque yo sé que me va a llover pan casero con chiverri adentro y yo lo disfruto y lo saboreo, y para mí es una delicia. Mi mamá hace uno pero deliciosísimo, ya la embarqué. Y yo, en la familia todos esperamos siempre el pan de mi mamá. Y ahí están siempre mi mamá con todo su equipo de colaboradoras, mis hermanas, nietas, haciendo. Yo voy al molino, llevo el maíz, a que lo preparen, se lo traigo y cada uno hace su parte. Y esperamos. Y en esta ocasión fue así. Son tradiciones lindas de familia que hacen que las familias se mantengan unidas y cercanas y en fin, y disfrutamos esos tiempos. Oiga, nada más rico que ese pan recién hecho, al ratito de haber sido hecho, y tomarse una buena taza de café con ese pan, porque sin café, primero tenemos que tener claro que es imposible agradar a Dios. Eso está muy claro, sin café es imposible agradar a Dios. Ahora, si alguien se siente mal por lo que acabo de decir, hagamos la separación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero qué rico hacerlo, ¿verdad? Y disfrutar ese pan. Y pasan unos días más y el pan se cuida para seguirlo disfrutando y seguirlo disfrutando. Hoy, a la vuelta de muchos días después de esto, yo dije, uy, qué delicioso comerse un pedacito de pan casero con que tenga ahí la conserva. Y entonces recordé que todavía había un poquito de pan. Voy y donde lo abro, ya el pan no se podía comer. Ya no, ya había pasado mucho tiempo, ya empieza a desarrollar algunas cosas ahí y ya no se podía comer el pan. ¿Cómo estaba el pan? Ya el pan se había puesto añejo, ya el pan se había puesto feo, ya el pan no era idóneo para podérselo comer. Claro, habían pasado muchos días. ¿Qué te quiero decir con esto? En nuestra vida, cuando Jesús habla de partimiento del pan, y esto lo liga a tener un corazón de servicio, a ofrecer talentos, a ofrecer generosidad, a ayudar a los demás, a no ser una persona egoísta, a no ser una persona aprovechada, sino más bien aprovechada de los demás, sino más bien aprovechada de bendecir a los demás, de dar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Que tengamos todos los días pan fresco. El horno de tu corazón tiene que estar todos los días encendido. ¿Para qué? Para que hagas el mejor pan, el pan fresco del cielo. Y si haces el pan fresco del cielo, va a ser el pan que repartes a otros. No le des a los demás pan añejo, dale a los demás pan fresco. Por eso hablo de desafíos de fe. Desafía cada día tu fe. Haz crecer tu fe. Haz robustecer tu fe. Haz que tu fe cada día sea más sólida. Que no sea una fe fluctuante, que un día sí y otro día no. No, vamos, tu fe tiene que ser desafiada, tu fe tiene que fortalecerse. Y en la medida que eso suceda, vas a crecer. Y sin darte cuenta, porque es el Espíritu el que trabaja a través tuyo, vas a contagiar la vida de otros. Vas a hablar con la autoridad de Dios. Vas a bendecir con la autoridad de Dios. Cuando yo veo esto, pienso en que la generosidad y el amor que nosotros mostremos no se limita a las palabras,
sino en ser protagonistas en el reino de Dios. Iglesia, en el reino de Dios, en estos tiempos, vuélvete protagonista. Vuélvete un protagonista del reino de Dios. Vuélvete un protagonista en la iglesia. Hay gente que interpreta ser protagonista en la iglesia estar acá con un micrófono. Y puede ser que haya gente que tenga talento, que tenga gracia de Dios. Pero involúcrate, sé parte de grupos de conexión, sé parte de áreas de servicio, de áreas de ministerio, donde desarrolles tu máximo potencial, porque ahí vas a dar generosidad y ahí vas a poner por obra el amor con el que haces las cosas para Dios. Cuando veo lo que Jesús hizo con Pedro, aquí es donde vengo a Pedro, porque me ministraba esto. Cuando yo leía, la palabra dice que Pedro empezó a hablarles y decirles que tenían que arrepentirse y tenían que volver su corazón a Dios. Y la Biblia habla de Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero cuando yo veo a ese Pedro y me voy en retrospectiva y veo a Pedro en los evangelios, digo, un momento, me estoy encontrando a otro Pedro. Y por eso Pedro para mí es uno de los vivos ejemplos. ¿Saben cómo Jesús se ganó a Pedro? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo fue que Jesús se ganó a Pedro? ¿Saben cómo se ganó Jesús a Pedro? Pidiéndole algo. Lo primero que Jesús hizo con Pedro fue pedirle algo. Solo de esa manera nosotros ganamos discípulos. Jesús estaba junto al mar de Galilea, predicándole a la gente, orando por enfermos, haciendo milagros, sanando a personas. Y en eso llegaron dos pescadores con cara de limón agrio, literal, amargados, frustrados, tristes, deprimidos. Llegaron y dice la Biblia que pusieron ahí sus barcas a la orilla del lago, del mar de Galilea. Y se bajan de sus barcas. Venían tristes, frustrados, molestos, enojados, porque no habían logrado pescar nada. Jesús se acercó a uno de esos dos y le dijo: préstame tu barca, ocupo tu barca yo. Cualquiera hubiera dicho: ¿y a este qué le pasa? Ni me conoce y lo primero que hace es pedirme. Jesús le pidió algo a Pedro, llamado en ese momento Simón. Cuando Jesús le dijo: dame tu barca, yo la necesito, Pedro le dio su barca. Jesús se subió a la barca. Oiga, veámoslo por partes. ¿Cuántas barcas vio Jesús a la orilla del lago? ¿Cuántas barcas vio? ¿Cuántas barcas vio? Dos. ¿Saben por qué ustedes están hoy, esta noche aquí? ¿Saben por qué? Cierren sus ojos un momento. No piensen en la persona que está a su lado. Piensen que en la vida, en el camino de la vida, ustedes tienen otra persona al lado. Tu corazón es la barca. Y a Jesús se le ocurrió llegar y escoger entre esas dos personas. ¿A cuál escogió? Te escogió a ti. Y si te escogió a ti, es por eso que estás en esta noche, en este lugar. Porque te escogió con un propósito. Y te escogió para traerte con un llamado especial y particular. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? ¿Cuántas barcas vio a la orilla del mar de Galilea? Vio dos. Pero a él le plació, en su soberana gracia, hablarle directamente a Simón Pedro y decirle: quiero tu barca, quiero que me la des. Ahora, ahí vemos el segundo paso. Jesús le pidió, eso lo vemos en Lucas 5, no lo vamos a buscar, pero ahí está. Al que Jesús le pidió la barca fue a Pedro. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro a Jesús en ese momento? ¿Cuál fue la respuesta? De ahí, tómala. No sé ni quién es este, pero toma mi barca. Tuvo confianza. Algo le generó esa confianza. Jesús se sube y desde la barca le predicó a las multitudes. Ahí hubo milagros, ahí hubo sanidad, ahí hubo restauración, ahí hubo familias que estaban literalmente muertas y Jesús las volvió a resucitar. Cuando yo le digo al Señor: Señor, aquí está la barca de mi vida, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Él se sube a la barca de tu vida y dice: ahora sí, yo puedo partir el pan y repartirlo entre toda esta gente. ¿Desde dónde? Desde la barca de tu corazón, que es lo que Dios quiere hacer en la vida de tantas personas. Usar la barca de tu corazón.
para darle pan fresco a todo aquel que necesita. Nosotros no sabemos a veces el poder de influencia tan grande y fuerte que podemos tener para poder llegar a tantas personas y que puedan conocer del amor y la misericordia de Dios. Ahora, aquí hay algo tremendo. Terminó Jesús y pudo haberle dicho a Pedro: se baja de la barca, muchas gracias, toma tu barca, que Dios te lo pague. ¿Saben qué hizo Jesús? Le dijo a Pedro: Simón, ven acá. Y Pedro se acerca y le dice: boga mar adentro. Le dijo: boga mar adentro. Pedro pudo haber dicho: este tipo está loco. Si yo soy el docto en pesca, hemos estado pescando toda la noche, llegamos ahora acá trasnochados en este día, el calor que hace tan intenso al lado del mar de Galilea, y este tipo viene a decirme ahora que bogue mar adentro. Eso fue lo que Jesús hizo después de que Pedro había puesto algo en sus manos, de que Pedro le dio al Señor algo. Pedro no cuestionó. Pedro solo le dijo: Señor, sí quiero decirte algo. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado absolutamente nada. Pero si sale de tus labios, si tú lo dices, por esa palabra que tú dices, nos vamos mar adentro. Pedro no lo conocía, pero Pedro inmediatamente ahí vio lo que Jesús estaba haciendo. Pero a partir de cuando vino eso, de cuando él dispuso su corazón para darle algo a Dios. Entonces Jesús se fue con Pedro mar adentro. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que la Biblia relata como la pesca milagrosa. Llevaron esa barca y llevaron la otra barca, y fue tanta la pesca que la palabra dice que las barcas querían volcarse de la cantidad de peces tan impresionante que tenían esas barcas. Cuando regresaron a tierra, ¿sabe qué hizo Pedro? Le dijo: maestro, rabí, maestro, soy tan pecador que no merezco estar delante de tus ojos, por todos los milagros y todo lo que Pedro había visto ahí. Pedro literalmente vio la gloria de Dios. Soy tan pecador que no merezco nada. ¿Saben qué dijo Jesús? Sí, tienes razón, sos un hijo del diablo, tenés que arrepentirte. Vamos a hacer la oración de fe y me recibes a mí como tu Señor y Salvador, y si no me recibes te vas a la séptima paila del infierno. ¿Hizo eso Jesús? Pedro, en su humillación, en su quebranto delante de Jesús, le dijo: soy tan pecador que no merezco nada tuyo, de ver la misma gloria de Dios y verse él tan bajo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se le acercó, lo amó, lo aceptó, así sucio, añejo. Imagínense cómo podía oler Pedro en ese momento. Si a veces alguien compra un pescado y hace: ¿y cómo huele? Ahora imagínense Pedro cómo podía oler. Jesús llegó, se le acercó, lo amó y le dijo: sígueme, y a partir de hoy te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué empezó Pedro ahí? La más impresionante, hermosa y gloriosa aventura de su vida. Tanto que luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro le predicó a 3,000, y dice la Biblia que se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Aquel pescador amargado, frustrado, derrotado, porque no había dinero, porque no había posibilidad, puso en sus manos lo que tenía y le dijo: Señor, lo que tengo te lo doy. Le dio su barca. ¿Qué es lo que Dios espera? Que lo que tengas en tu vida se lo des a Él y le diga: Dios, aquí está. No es grande, no es lo mejor, no se nota, tal vez no es lo mejor en relación con lo que otros tienen, pero es lo máximo en mi vida. Aquí lo tengo, lo pongo en tus manos. Y ¿sabes qué hace Dios de eso? Algo gloriosamente grande y poderoso para bendecirte, para usarte. ¿Cuál fue la recompensa para Pedro en aquel momento? Una abundante pesca. En ese momento, una pesca literal de peces.
Pero Jesús le cambió ahí el propósito y le dice: sí naciste para ser pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Iglesia, préstale al Señor la barca de tu vida. Prestarle al Señor la barca de tu vida va a significar darle lo mejor de tu corazón, va a significar darle a Dios lo mejor de tu vida, todo lo que más estimas, todo lo que más amas, porque en realidad es lo que Dios quiere usar para bendecir tu vida. No se trata solo de que Dios te use, se trata de que Dios te quiere bendecir. Tú te encargas de darle a Dios lo mejor de tu vida y Dios se encargará de darte todo lo que necesitas y traer bendición, abundancia, prosperidad y fructificación en todos tus caminos. Y número 4, termino con esto: oraciones. Di conmigo: oraciones. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Te voy a decir algo, no es lo mismo 3,000 ovejas. Háganse la imagen por un momento. No es lo mismo 3,000 ovejas bramando que 3,000 ovejas orando. No es lo mismo 3,000 ovejas ahí quejándose de todo, maldiciendo por todo. No es lo mismo 3,000 ovejas mal, bramando por todo, que 3,000 ovejas orando, llenas del Espíritu Santo, con poder y autoridad, que cualquier demonio que se le ponga delante, que cualquier fuerza de las tinieblas que quiera ponerse en el camino de su vida, le va a decir: un momento, aquí está un hijo, aquí está una hija de Dios, más que vencedor, victorioso, y toda obra del enemigo es derribada, todo argumento del enemigo es derribado, y Satanás, estás bajo la planta de mis pies, no me vas a derrotar, no me vas a doblegar, no me vas a hacer caer, porque la mano poderosa de Dios está sobre mi vida. Esa es una oveja convertida en discípulo. No es lo mismo 3,000 ovejas bramando que 3,000 discípulos orando. Hechos 2:43 dice: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. ¡Wow! Ya Jesús no estaba, pero estaba Pedro, aquel sobre el que Jesús había hecho un milagro. Estaba Juan, estaba Andrés, estaba Mateo, y estaban todos los 12. Y la gente se impresionaba de ver los milagros que hacían. Llegó un paralítico arrastrado, como lo tuvieron que haber llevado, casi arrastrándose al templo de Jerusalén, y estaba en una de las puertas del templo pidiendo limosna. La puerta se llamaba la puerta La Hermosa. Y el hombre ve a Pedro y Juan donde vienen, y lo que hizo fue extender la mano para decirles: denme una limosna. Pedro se volvió y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, ponte de pie. Ese hombre se levantó, fue sanado milagrosamente, corrió por todo el templo pegando gritos. ¿Sabe qué provocó eso? Un temor tan grande en la gente, que se humillaron y se doblegaron para reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas. Cuando empieces a operar en la dimensión de la fe, cuando empiezas a desafiar tu fe y creer lo que Dios puede hacer a través de tu vida, la gente se va a impresionar de tal manera para decir: wow, ese Dios es un Dios verdadero. Déselo al Señor. Voy a decir algo y voy a contar 3 a propósito: 1, 2, 3. Por aquello de que después quieran editar esto para que no salga en la grabación de televisión. Anda un montón de gente estos días desgastándose, buscando el final del mundo en el eclipse
que está recorriendo ciudades de los Estados Unidos. Anda gente buscando el final del mundo, y hasta un medio de comunicación me buscó a mí, me entrevistó y les di tajante mi posición y me la aplaudieron. Porque hay un cometa que aparece cada 71 años, que por ahí anda, y le llaman el cometa Diablo. ¿Por qué le llaman el cometa Diablo? Porque a través de las investigaciones han visto que en los destellos de luz se le forman como dos cuernos, un cuerno por un lado y otro cuerno por otro lado, y la gente dice: es el diablo, la segunda venida de Cristo, el anticristo, y andan buscando demonios por todo lado en esto. Número uno, Satanás, no hay un solo asidero bíblico para decir que tiene cuernos. Eso lo inventó la mitología, las tradiciones, la historia, y por allá en alguna etapa de la vida hace como 1000 años, no sé si la época del Renacimiento, cuál fue, se me fue ahorita, unos famosos pintores empezaron a hacer pinturas de ese diablo que la mitología hacía, y luego Hollywood lo desarrolló y lo explotó al máximo. Entonces hoy la gente piensa en el diablo. ¿Y en qué piensan? En el de los cuernos, en el del rabo, algunos dicen en los del tenedor, el tridente, la cara de monstruo. Pero la Biblia lo que dice es que es un ángel, y anda como ángel de luz. La Biblia lo describe de esa manera, anda como ángel de luz. La Biblia lo describe como león rugiente, no esas descripciones. Entonces le pusieron cometa diablo por eso. Pero entonces muchos místicos lo han agarrado para empezar a buscar en la Biblia cosas que la Biblia no dice en relación con eso. Pero de todas maneras, si eso está provocando que se despierte temor de Dios y haya gente que se vuelva a Dios, bendito momento. Pero lo que quiero decir es que hay gente, ahora sí ya, desediten. Hay gente que se anda desgastando en esas cosas, cuando lo que necesitamos hoy en día es gente llena del Espíritu Santo, que hablen con la autoridad de Dios, que le digan al enfermo: yo conozco al Dios que te puede sanar, que le digan al que está desvalido, que le digan al que está en la calle, que le digan a cualquier persona que su vida está hecha una desgracia: ¿sabes qué? Te traigo la mejor noticia que puedes tener. Cristo es la respuesta a la situación que estás viviendo en tu vida. No te desgastes, iglesia. No te desgastes en andar buscando al diablo por todo lado. Hay gente que vive tanto en la demoniología que se les olvida la cristología. Mejor busca el reino de Dios y dile: Señor, úsame para tu gloria. Quiero ser un canal de bendición. Quiero ser instrumento para exaltar tu nombre, para que venga un avivamiento sobre mi tierra, sobre mi barrio. Nos estamos quejando, y es verdad, hay un aumento vertiginoso de los actos delictivos. Las pandillas se están matando entre ellas. ¿Qué necesitamos en estos tiempos? Que se despierte el gobierno y haga algo. No, necesitamos al poder ejecutivo de Dios en esta tierra. Necesitamos a la iglesia diciendo: aquí estamos, vamos a llevar el único que puede transformar esas vidas, el único que puede hacer milagros, el único que puede transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Sobre la gente vendrá temor de Dios cuando comiencen a verte como alguien que inspira, mostrando el poder de Dios. ¿Sabes que los milagros eran la honra de Dios a los discípulos por caminar fielmente? Hay gente que dice: paz. Dígame una cosa, ¿por qué en estos tiempos no sucede lo de Ananías y Zafira? Le digo, tantas ganas tienes de que mucha gente se muera. Las iglesias moriría como el 60% de la gente, o el 70%, si vemos la estadística de nuestros tiempos. Porque Ananías y Zafira, del dinero que le tenían que dar a Dios, cuando vendieron una finca, dijeron: no, es mucho lo que vamos a dar. Era una pequeña parte en relación con todo lo que habían ganado.
pero sintieron que era mucho. Entonces dijeron: no, quitemos un poquito, nadie lo va a notar. Y cuando llevaron la ofrenda, aquí está lo que traemos para el reino de Dios. Pedro les dijo: ustedes le mintieron al Espíritu Santo, porque no fue lo que tenían que traerle a Dios. Y la Biblia dice que Ananías cayó muerto. Safira, que fue la mujer viuda que duró menos tiempo siendo viuda, vino y dijo: ¿y qué pasó? Ya trajimos nuestra ofrenda de amor, mi esposo y yo. Pedro le dijo: le mintieron al Espíritu Santo, porque ustedes le robaron a Dios. Y ahí cayó muerta. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué Ananías y Safira debieron de morir? Para no detener el avivamiento. Si Ananías y Safira no morían, el avivamiento no se daba. El que Ananías y Safira murieran le mostró a la iglesia del primer siglo que con Dios no se juega, y que Dios iba a traer su gloria. Y después de eso fue cuando empezó a soltarse el avivamiento. La iglesia hoy en día debe de ser una iglesia en las casas. Yo me sentía feliz ahora que veía que dijeron que se pusieran los líderes de grupos de conexión de pie, pero yo dije: Señor, yo sueño y saludo cuando digan eso y toda la iglesia se ponga de pie, porque eso significará que tu casa, 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 tu casa, tu casa, el colegio, la universidad, todos los lugares están siendo llenos de la gloria de Dios. La gente diciendo: aquí está mi casa, que vengan a mi casa y hagan un grupo de conexión, que vengan a mi casa, y que aquí en este barrio donde hay tanta delincuencia, aquí donde antes había paz y ahora no hay, venga la visitación de la gloria de Dios. En medio de tanto hay una casa donde Dios está visitando su gloria y trayendo su poder. ¿Cómo se llama eso? Repartir pan en las casas. Eso se llama repartir pan en las casas. Dice la Biblia, y voy terminando, Hechos 2:46. Todos los días se reunían. ¿A dónde? Todos los días. Pónganmelo en pantalla, por favor, para que todos lo puedan ver. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días se reunían en el templo. Mire, hay personas que venir una vez a la iglesia a la semana para algunos es una lucha, y para algunos es: si voy, no voy, hoy me toca la iglesia, hoy me toca otro lugar. Dice la Biblia que se reunían en el templo todos los días. Hoy en día no se está diciendo que la gente esté en el templo todos los días, pero que podamos decirle: Dios, hoy yo soy el templo, quiero estar todos los días de mi vida en tu casa, todos los días caminar en tu presencia, todos los días ser ese vaso, ese instrumento en tus manos. Y dice la Biblia que había tanta sencillez y alegría de corazón que todo lo compartían. Y dice el verso 47, siguiente versículo, dice: mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia es la que va a provocar que del norte, del sur, del oriente, del occidente, de todos los barrios, de todos los caseríos, de todos los distritos, de todos los lugares de Cartago, venga gente aquí a decir: yo quiero al Cristo que ustedes tienen, yo quiero al Dios que ustedes predican, yo quiero al Dios del que ustedes hablan, porque lo necesito, lo necesita mi familia. Esa iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, es la que va a provocar eso. Quiero que te pongas de pie y escucha esto. ¿Sabes por qué dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Es decir, el Señor le daba la mies porque habían obreros. Jesús ya lo había anticipado y Jesús dijo: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. A veces oramos mucho por salvación de almas,
Pero lo que necesitamos son obreros, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que le digan a Dios: aquí estoy. Ya las almas ahí están, los campos están blancos, las cosechas están listas. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que digan: Dios, voy por mi familia, porque la quiero ver en Cristo. Voy por mi barrio, voy por mi colegio, voy por mi universidad, voy por la gente de mi trabajo, voy por todos, porque los quiero ver a todos a los pies de Cristo. Entonces el Señor añadía, porque habían obreros. Hechos 6:7 dice, y este para mí es el versículo más glorioso. Dice Hechos 6:7: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. ¡Wow! Iglesia, esos 3,000 que 3 capítulos atrás aceptaron al Señor, en este capítulo 6 se habían convertido en discípulos. ¿Por qué? Porque los consolidaron, porque los hicieron discípulos. Hoy debemos de ser la Jerusalén de Cartago. Levanta tus manos y dile a Él: Yeshua, dile a Él: Señor, queremos ser la Jerusalén de Cartago, para que venga avivamiento. No le digas a Dios: bendíceme. Dile a Dios que te use, y si te usa serás bendecido, porque Él se va a encargar de tus asuntos. Cierra este tiempo hermoso, cierra este tiempo hermoso dándole gracias a Dios.